para la parashá Shelach Leja, con nuestra hermana Marisol Miranda, y el título de la parashá o el título del mensaje que ella tiene es una respuesta inesperada. Shabbat Shalom, amados hermanos. Es una bendición nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo la parashá en esta tarde. Hoy vamos a estar hablando de la parashá que nos corresponde, la parashá Shelach Lecha. Y el título de la enseñanza es una respuesta inesperada. Y antes de proseguir, vamos entonces a orar. Bendito eres tú, Padre Celestial, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher kishanu bemisbotav v'sivanu al divrei Torah, Baruch atah Adonai noten haTorah. Gracias eterno por la bendita oportunidad, Padre, y el honor que nos has conferido de estudiar tu Torah, de poder enseñarla, de poder aprender de ella, eterno. Te pido, Abba, que en esta tarde la palabra que será expuesta, así como administrado para mí, Abba, así también sea de bendición para mis hermanos y para toda aquella persona que en el futuro también puede escucharla. Sé tú trayendo paz, refrigerio, sé tú trayendo fortaleza a nuestras vidas a través de tu Torah en los tiempos que vivimos, Abba, por los méritos de Yeshua. Abba, que esta palabra, esta historia, Padre, que vamos a ver hoy, que aunque ocurrió hace mucho tiempo, podamos verla actualizada en nuestras vidas en el día de hoy, cómo podemos aprender de ella, Abba, para ser mejores hijos tuyos, para agradarte cada día más. Por los méritos de Yeshua te lo ruego, Abba. Amén. Bien, amados, Shabbat Shalom a cada uno de ustedes. Eh, es un honor, ¿verdad?, poder estar aquí compartiendo con ustedes en la parashá. Y pedimos al Eterno que sea de bendición a nuestras vidas y bendecimos su nombre por el estudio de la palabra. Baruch atah Adonai, asher kishanu bemisbotav v'sivanu al divrei Torah, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bien, comenzamos entonces con nuestra parashá que se encuentra en Bamidbar, Números capítulo 13, de versículos del 1 hasta el 15:41, Josué 2 del 1 al 24 y Hebreos 3 del 7 al 19, la Brit Hadashah. Y el título, como les comenté, es una respuesta inesperada. El texto base lo tenemos en Bamidbar 13, 27 al 28, ya el pastor nos lo leyó, así que continuemos con las generalidades. Aquí tenemos que el nombre de la parashá significa envía para ti, se encuentra en el versículo 2 del capítulo 13. Vamos un poco más adelante a ver esto más en detalle. Es la porción 37 del ciclo anual. Ya vamos avanzando, como decía nuestra hermana Sarita el Shabbat pasado. También contiene 3 capítulos y 119 versículos. Tiene 3 mandamientos codificados. 2 de ellos son positivos y 1 son negativos. O sea, 2 son algo para hacer y 1 algo que no se debe hacer. Estos eventos ocurren en el mes de Sivan en el año 2449 años del mundo. Y los temas de la parashá, tenemos entonces que Moshe envía a los espías y los reportes de los espías. El pueblo reacciona con pánico. El pueblo es liberado del exterminio gracias a la intercesión que realizó Moshe. Tenemos también el decreto de los 40 años. El fracaso luego del intento desafiante de subir a la tierra antes del tiempo decretado. Eso es la derrota que ellos sufren en Orma. Tenemos también las diversas ofrendas y libaciones a lo largo de la narrativa del libro de Bamidbar, del Sefer Bamidbar. Tenemos entonces que, de alguna manera, este rollo intercala narraciones y algunos mandamientos. Por ejemplo, aquí también tenemos la orden de utilizar los tzitzit. Es algo que está en nuestra parashá. Y los sabios comentan que este mandamiento se da en este lugar para traer a memoria a los hijos de Israel
el mantener obediencia a los mandamientos. En este caso fue por un quebrantamiento del Shabbat. Así que a medida que surgen como que las circunstancias, por ponerlo así, el momento propicio, el Eterno, aquí se intercalan ciertos mandamientos que sirven para mitigar o para ayudar en el crecimiento y la madurez del pueblo con respecto a la obediencia a los mandamientos. Tenemos el quebrantamiento del Shabbat, en este caso de una persona que quebrantó el Shabbat, y el mandamiento del uso de Tzitzit, como ya les comenté. El nombre de la parasha. El nombre de la parasha, aquí tenemos el versículo Shelach Lecha, aunque algunos lo mantienen como Shelach, pero el nombre correcto es Shelach Lecha, es el nombre completo de la parasha. Shelach es la palabra número 7971 en el diccionario Strong y significa una raíz primitiva, enviar lejos o fuera, enviar lejos o fuera. Lejá, en términos del lenguaje hebreo, es un sufijo pronominal. Aquí les incluí una gráfica sobre los sufijos en singular y plural. Y vamos a ver que aquí, en donde está el cuadro, tenemos leja. En este caso, a ti, para ti, es segunda persona en singular y masculino. Si fuera femenino, sería entonces solamente la. Así que no es como en el español, que a ti es para ti, no importa si es varón o una dama, pero en el hebreo generalmente estos sufijos también se hacen según el género de la persona, si es masculino o es femenino. Así que aquí vemos donde está la flecha, nos indica este sufijo. No es la primera vez que lo vemos, ya lo hemos visto en la parashá Lech Lechá. Así que es básicamente bastante similar la intención de esta palabra. Solamente quería que viéramos por qué decimos, no, Moshe, el Eterno le dijo a Moshe, envía para ti, por ti, sino de dónde sale este para ti o por ti, es por este sufijo pronominal al final de la palabra Shelach. Los sucesos. Para poder comprender un poco el sentido de la parashá y tener como que una idea más amplia, tenemos que ir entonces a otras fuentes. Y para esto nos vamos a valer del relato, la narrativa que aparece en Devarim. Devarim nos amplía un poco más de lo que ocurrió aquí en Bamidbar. Así que primeramente tenemos en Devarim 1:21, nos dice, Israel, Hashem tu Elohim ha puesto la tierra delante de ti. Delante de ti. Sube, toma posesión de ella, como Hashem Elohim de tus padres te ha dicho. No temas ni te acobardes. Esto es lo que Moshe está relatando al pueblo ya 40 años después, porque en esta ocasión, cuando Moshe está diciendo estas palabras en Devarim, en Deuteronomio, el pueblo está nuevamente en el desierto, ya en la frontera en el mismo lugar, en Cades Barnea, en el mismo lugar donde estuvo 40 años atrás. Solamente que ahora Moshe está relatando nuevamente todo lo que ocurrió y va por algunos detalles, y en este momento él está hablando acerca de lo que pasó 40 años atrás a la nueva generación que estaba por entrar. Y entonces él le dice estas palabras. El Eterno le había dicho, he aquí la tierra que está delante de ti, sube y toma posesión de ella. La tierra que el Elohim de tus padres te ha dicho como una promesa, y no temas y ni te acobardes. Así que primeramente, el primer suceso que tenemos para poder llegar al porqué de este nombre de esta parashá es que Moshe exhorta y motiva al pueblo a avanzar y a tomar posesión de la tierra, diciéndoles que no tengan temor. Esto es de acuerdo al relato de Devarim. Así que en este orden de sucesos, si completamos la narrativa de Devarim
con números, vamos a tener un cuadro más claro. Y eso es lo que quiero que hagamos. Y que lo que primero que ocurrió en esta dinámica es que llegaron a la tierra, llegaron a Cades Barnea, después de haber salido del monte Sinaí, un camino de 11 días, llegaron aquí y el Eterno le dijo, ok, ya están aquí, ahora suban y toman posesión de ella. En ese momento ocurre algo. Devarim 1:22. Entonces todos vosotros os acercasteis a mí y dijisteis, enviemos hombres delante de nosotros que exploren la tierra y nos traigan noticia del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades a las cuales entraremos. Como digo, nada de esto lo vamos a ver en números. ¿Qué entonces lo segundo que ocurre? Bueno, cuando Moshe se comunica al pueblo, estamos aquí, es momento de subir, entonces el pueblo responde a la instrucción de Moshe y les pide entonces que les permita enviar personas que traigan una noticia sobre la tierra que habrían de poseer. La respuesta del pueblo a la exhortación de Moshe fue entonces una petición que ellos pidieron, enviemos hombres. Así que la idea de enviar espías no surge porque el Eterno pidió, vamos a enviar espías. La idea de enviar los espías viene del pueblo mismo, de la congregación, de la comunidad, y pide ciertas cosas específicas que los vamos a estudiar más adelante. Y lo tercero entonces que tenemos en nuestro orden es que cuando Moshe consulta al Eterno, el Eterno le dice, Shelach lecha, envía para ti, y le da unas instrucciones. Pero este lecha nos deja claro que el Eterno, aunque da un mandamiento y eso no minimiza la orden que él dio de enviar de escoger a 12 personas, que dicho sea de paso, no las escogió él, le dijo a Moshe, escógelas tú. Toda esta idea no nace del corazón del Eterno. El Eterno no necesitaba enviar espías para reconocer la tierra, puesto que el Eterno conoce y sabía la tierra, era buena. No tengo por qué investigar nada. Pero si ustedes quieren investigar, háganlo de esta manera. Y ahí entonces tenemos el de dónde viene el Shelach Lecha. Así entonces llegamos a este nombre. Si unimos ambas narrativas, podemos entender cómo surge todo esto. No solamente el hecho de que el Eterno le dice envía para ti o envía por ti, sino que entendiendo el origen de toda esta petición, de todo esto que se pone en marcha, podemos entonces entender mejor, uno, lo que sucedió con los espías y número dos, el por qué el decreto que el Eterno hizo sobre el pueblo de Israel a causa del resultado de todo esto. Y aunque no vamos a entrar en el aspecto del decreto, solamente vamos a ver qué fue lo que pasó con los reportes. Lo cierto es que esto ocurrió como un suceso, unos eventos que unas cosas llevaron a la otra. Y como el origen realmente de esto no nació del corazón del Eterno, evidentemente no terminó bien. Bamidbar 13:1 nos dice, y el Eterno habló a Moshe diciendo, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán. O sea, tú los vas a enviar. Y le dio, dicho sea de paso, unas instrucciones que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es el mensaje del nombre de nuestra parasha? El Rabbi Shimon ben Lakish nos dice, en la Torah se afirma que el Eterno le dijo a Moisés, envía hombres. Enviarte significa que debes enviarlos a tu propia discreción y no como un mandato divino, como si fuera un mandato divino. El hombre elige para sí una mala porción, puesto que Elohim conocía la naturaleza de estos espías y que en última instancia calumniarían a la tierra, ciertamente él mismo no los habría enviado. Y este es el significado de lo que está escrito en el pasaje donde Moisés vuelve a contar la historia de los espías. Y fue bueno ante mis ojos.
Devarim 1:23. La implicación de estas palabras es que parecía bueno a mis ojos, pero no a los ojos del Omnipotente. Cuando ellos se presentan con esta petición, más adelante en el verso 23, Moshe le dice, cuando ustedes llegan a mí con esa petición, me pareció bueno a mis ojos. O sea, la evaluación de Moshe es que esto es buena idea, me parece algo chévere, podemos hacerlo. Pero esa expresión para el rabí implica que fue bueno para mí, pero no fue bueno para el Eterno. Mean Loves nos dice, las palabras por ti mismo son una alusión a que Elohim dijo a Moisés, enviarlos será tu decisión, una expresión de lo que tú quieres. Nada en absoluto te mandaré respecto de esta materia. Así que está claro que toda esta idea de los espías no tenía que ver con el Eterno, aunque el Eterno intervino y modificó la misión de los espías. Vamos a ver más adelante esto, pero el origen no vino del Eterno, fue del pueblo. La respuesta de la Shejinah cuando Moshe se presenta, según veámoslo, es, dice, yo pongo a prueba las partes interiores de los hombres, sé lo que los impulsa, es una falta de fe en mí, a pesar de que ya les he dicho que es una buena tierra. Esto nos lleva entonces a pensar, cuando habla de qué es la falta de fe, de acuerdo a este comentario, lo que los impulsa a poder escudriñar y ver qué hay en la tierra, nos lleva entonces a pensar cómo podemos agradar al Eterno si no hacemos su voluntad. ¿Cómo agradarle si no tenemos emuná? Y esto nos lleva entonces al versículo de Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Elohim. Cuando veía esto y trataba de analizar lo que estaba sucediendo, este versículo vino a mi corazón. Y siempre nos dice, bueno, sin fe es imposible agradar a Elohim. Sí, porque tenemos la idea de fe, de algo de creer y como si mientras más yo creo, más le agrado. No es así. Cuando estamos hablando de fe es poner nuestra confianza. ¿Y cómo vamos a poner nuestra confianza? Obedeciendo, expresada en la obediencia, si no podemos agradar a Elohim. O sea, no es posible, si cogemos este ejemplo exactamente como está, no fue posible para el pueblo agradar al Eterno por la falta de fe. Entonces, si no le agradó, ¿qué fue lo que sucedió? Le desagradó. Y eso es evidente por el decreto que él emite al final de toda esta historia. Así que la falta de fe, el no poder creer en la promesa y entrar en la obediencia de lo que él estaba exigiendo y pidiendo y guiando y dando, por esa falta de fe, el Eterno no se agradó de ellos. Y ahora se puede entender cuando el escritor de Hebreo, porque sin fe es imposible agradar. No podemos agradar al Eterno si no creemos y obedecemos, porque la emuná se expresa en la obediencia. Así que si algo me es muy difícil de creer o de aceptar para poderlo cumplir, significa que entonces yo no estoy agradando al Eterno. Para que podamos y el hombre pueda agradar al Eterno, necesita tener emuná, necesita tener confianza en lo que le pide que haga y moverse en esa confianza. Eso agrada al Eterno. La falta de confianza en las promesas del Eterno es lo que da origen a la petición del pueblo. Este es un buen ejemplo de las palabras del apóstol al escribir Hebreos. No es posible que puedan agradar al Eterno si no hay una fe. Así como el pueblo no pudo agradar al Eterno, evadiendo su responsabilidad y el mandato de entrar a la tierra porque no tenían la fe suficiente. Entonces, si pensamos en Shelach Leja y todo esto que hemos hablado hasta el momento, preguntaría, ¿quién entonces es el que decide en tu vida? ¿Quién decide en mi vida? ¿Quién es la persona que toma esa decisión? Y yo meditaba y pensaba, ¿cuántas veces quizás el Eterno o ha pensado o ha pasado, ¿verdad? En su mente en decirnos, Shelach leja, leja, déjalo, déjalo, que lo haga. De todas maneras,
Está decidiendo ella, no está decidiendo yo, no soy yo la que estoy decidiendo, está decidiendo él, no estoy decidiendo yo. Nos dice el Salmo 48, me deleito en hacer tu voluntad, Elohim mío, tu ley está dentro de mi corazón. El Salmo 143 nos dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Elohim. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Esta palabra enséñame que se utiliza aquí en hebreo es lamaní. Enséñame. Y significa provocar o molestar a alguien para estimular alguna acción o reacción. Así que cuando el salmista dice, enséñame a hacer tu voluntad, no es que te sientes al lado con un lápiz, una libreta y me des una explicación. No es eso lo que está diciendo. Está diciendo, haz que me provoques hasta la molestia, que no me dejes quieto, que insista, que no me sueltes, que sigas haciendo cosas para que me estimule hasta que yo pueda aprender a hacer tu voluntad. Así que vemos en estos dos versículos cómo el hacer la voluntad del Eterno tiene entonces que tener una prioridad y una importancia en nuestras vidas. Y por último, nos dice, y el mundo pasa, primera de Juan 2:17, y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. Significa, amados, que para poder permanecer ante todas las cosas, como dice el apóstol, todo pasará, el mundo y las pasiones, todo va a pasar. ¿Qué es lo que va a permanecer? Aquel que hace la voluntad de Elohim por encima de cualquier circunstancia, por encima de lo que esté sucediendo o de lo que nos rodee, solo lo que va a permanecer y los que van a permanecer son aquellos que hacen la voluntad del Eterno. Así que es algo que debemos de meditar. ¿Quién es entonces el que decide en tu vida? ¿Es el Eterno el que decide en tu vida o somos nosotros los que decidimos en nuestra vida? Eso es solamente con respecto a Shelach Lecha. Ahora vamos entonces a ver, el tema que nos atañe hoy es el informe de los 10 espías. Los puntos de discusión en este informe son la petición del informe, las cosas que debía incluir el informe, detalles del informe y el resultado del informe inesperado. Vamos a ver primeramente la petición del informe. ¿Quiénes hicieron la petición? Para esto vamos entonces a leer en Devarim 1:20, ya hemos visto parte. Nos dice, habéis llegado, y os dije, habéis llegado a la región montañosa de los amorreos, que el Eterno nuestro Elohim va a darnos. Mira Israel, Hashem tu Elohim ha puesto la tierra delante de ti. Sube, toma posesión de ella, como Hashem, el Elohim de tus padres, te ha dicho. No temas ni te acobardes. Entonces todos vosotros os acercasteis a mí y dijisteis, enviemos hombres delante de nosotros para que nos exploren. Hay que utilizar la palabra hebreo jafar, la vamos a ver más adelante. La tierra, y nos traigan noticia, dabar, del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades las cuales entraremos. Y me agradó el plan. Así que aquí vemos que la petición, como dije, viene del pueblo. ¿Qué es jafar? Jafar es una palabra hebrea, viene, el estrón, no olvidé anotar el número de la palabra, pero significa, viene de una raíz primitiva y significa propiamente hurgar, por implicación, ahondar, explorar, cavar, hurgar, buscar, indagar. Es lo que significa esta palabra, es un poco más fuerte porque implica esto de excavar, es algo que va como que más profundo, es cavar. No es simplemente para que vayas y mira, es para que hurgues y busques en lo que está escondido y me lo dejes ver. El comentario de la Torá, GPS Torá, nos dice, la narrativa en Deuteronomio usa el verbo jafar, pero esto
No es sorprendente, ya que en su opinión el reconocimiento fue iniciado por el pueblo, no por Elohim. Por lo tanto, la inteligencia militar habría sido esencial. La manera en que el pueblo veía esta incursión en la tierra tenían un punto de vista muy diferente. Ellos lo veían como un reconocimiento militar. ¿A dónde vamos a subir? ¿Por dónde vamos a entrar? ¿Qué ciudades vamos a atacar primero? Ellos tenían esa visión. El pueblo. ¿Qué pidió entonces el pueblo? El pueblo pidió hacer una indagación, explorar por dónde iban a subir y cuáles ciudades iban a entrar. Ellos pidieron una expedición prácticamente militar donde requerían estas tres cosas. Hemos visto ya que este pueblo usa la expresión Jafar para indicar que querían otro tipo de información más estratégica. En la narrativa de Deuteronomio, Moisés nos cuenta que el pueblo se encontraba ya en los límites de Canaán, próximo a entrar, es que ellos hacen esta petición. Y eso es importante porque cuando ellos hacen esto, no es que están a distancia, no es que vamos a acercarnos, no, es por eso muchos dicen suban, porque estaban en unos límites donde estaban, como dice en Deuteronomio, a orillas del monte Morí. Así que ellos tenían que subir una montaña para poder entrar y ver qué era lo que había del otro lado. Así que ellos estaban prácticamente ahí, en los límites. El comentario de Rambán nos dice, en opinión de nuestros sabios, su pecado fue decir, enviemos hombres delante de nosotros porque habían visto la salvación del Eterno que él continuamente hacía por ellos y debieron haber seguido la nube a donde debía ir el Espíritu. Moshe aceptó su petición para cumplir su deseo. Ciertamente, la nube que los acompañaba era la nube que los dirigía en el campamento. Aprendimos en las parashas pasadas que cuando la nube se alzaba, ellos caminaban y cuando la nube se detenía, pues ellos se detenían. Así que, dado el comentario que hace Rambán, podemos entender que no había razón por la cual enviar espías, porque si hasta ahora la nube nos ha guiado, la nube no nos va a dejar de guiar. Sí había un elemento diferente. Ellos tenían que subir y tomar la tierra, tenían que pelear, tenían que luchar, o sea, no se iba a hacer así tan fácil como hasta ahora había pasado durante el desierto. Tenían que tener una participación activa. Posiblemente a esto es a lo que algunos tuvieron temor más tarde al enfrentarse con el reporte de los espías. Pero ciertamente no significaba que la mano del Eterno no estaría con ellos, porque vemos que 40 años más tarde, la mano del Eterno estaba con Josué, lo ayudó a poder derribar los muros de Jericó y a tomar las diferentes ciudades que cada tribu alcanzó para su propio pueblo. Por lo tanto, no había necesidad de hacer esto. Así que en este comentario, ellos dicen, fue por la falta de fe porque debió haber continuado bajo la dirección de la nube. El Rabí Hirsch en su comentario nos dice, entonces el pueblo pidió a Moshe que enviara antes que ellos a un grupo de hombres para que, así decirlo, sacara a la tierra de las oscuras profundidades de la ocultación y la inconsciencia hacia la clara luz del conocimiento y la conciencia. Esto es referente a lo que significa la palabra jafar, que es explorar, que es cavar, perdón. Así que ellos querían que sacara a la luz cosas que no necesariamente ellos estaban preparados para ver o conocer en ese momento. Precisamente por conocer demasiado fue que se atemorizaron y decidieron no entrar. El propósito de la misión era encontrar la mejor ruta para entrar a la tierra y familiarizarse con las ciudades a las que llegarían primero. No era la idea de hacer especulaciones, de hacer conjeturas y de buscar cosas que no tenían que saber o indagar en ese momento. Pero eso fue lo que el pueblo pidió y cada tribu envió un representante, con excepción de la tribu de Leví. La tribu de Leví, según los sabios,
no había representantes porque a ellos dijeron, yo estoy bien, no me interesa saber lo que hay del otro lado, ya tengo suficiente con el tabernáculo, no nos vamos a enfrascar en esto, pienso yo, así que de todas maneras no había representantes de la tribu de Leví. En mi opinión, el pueblo sí tenía un deseo de entrar en la tierra, pero bajo sus condiciones. Ellos querían tener el control de la estrategia y los procedimientos de cómo harían su entrada a Canaán. El problema es que todo se salió de control al recibir el reporte de los 10 espías. Ellos tenían una buena intención y Moshe también tenía una buena intención, pero este plan originalmente nunca fue del Eterno, por lo tanto no terminó como debió haber terminado. ¿Qué otro personaje tenemos aquí? Tenemos entonces a Moshe. ¿Cuál fue la participación de Moshe en todo esto? Moshe dice, cuando Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán, eso nos dice Bamidbar 13:17. Esta palabra, a diferencia de Jafar, la que usa Moshe aquí, es una raíz, es la palabra tur, es una raíz primitiva que significa serpentear causativamente, guiar, especialmente para comerciar o reconocer, enviado a descubrir, ser excelente, significa hacer un examen cuidadoso. A esto hay mucha diferencia entre esto que Moshe les dice que haga a lo que ellos querían que se hiciera. Esto nos lo confirma en el libro de Josué 14:17, hablando Caleb, dice, yo tenía 40 años cuando Moshe, siervo de Adonai, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra y le informé como yo lo sentía en mi corazón. La palabra reconocer que utiliza aquí Caleb, el Caleb hablando, es la palabra también, es otra palabra, no es esta palabra, es la palabra ragal y significa caminar a lo largo, pero solo en aplicaciones específicas, reconocer, ser un portador de cuentos, ir, ver. Aquí vemos que lo que Moshe les pidió que hicieran era diferente. Vamos marcando, ¿verdad? Para poder entender lo que más adelante sucede. Así que Caleb en sus propias palabras admite que lo que a ellos les pidieron que hiciera, Moshe les pidió fue ir a ver y explorar y dar un informe que se les pidió. Y un detalle interesante que Caleb aquí menciona es, y yo le informé cómo sentía en mi corazón. Así que vemos cómo el corazón no solamente lo hizo Caleb, todos los demás lo hicieron. Así vemos cómo el corazón de cada uno de ellos influyó en el reporte. Y esto es muy importante porque cuando se enfrentan a este reto, mucho de lo que determina el poder avanzar, la decisión de avanzar, es cómo ellos se sienten con respecto a la tarea y al reto que tienen de frente. Igual nos sucede a nosotros. Muchas veces reaccionamos y decidimos en cómo vamos a avanzar, si vamos a avanzar conforme a cómo nos sentimos. Por lo tanto, si mi corazón va a determinar y va a influir en cómo yo voy a reaccionar y yo voy a hacer lo que el Eterno me está pidiendo, pues entonces yo tengo que cuidar ese corazón. Yo tengo que mantener mi vida en una conexión espiritual con el Eterno, una vida de intimidad, una vida de comunión con Elohim, para que cuando venga el reto, cuando venga la petición, cuando venga aquello que realmente hay que hacer, yo pueda filtrarlo a través de esa experiencia previa que yo he tenido con Elohim. Pero si no estamos cerca, lejos de Elohim, si el hombre está distanciado del Eterno, cuando filtra esa información a través de su corazón, ¿qué es lo que va a salir? Dudas, desconfianza, falta de fe y muchas cosas más. Así como pasó con los otros 10 espías. Al procesarlo a través de lo que había en su corazón, dieron un mal informe. Pero Caleb dijo como lo expresa, lo que sentía en mi corazón. Y a este momento, a esta edad, cuando vamos a ver más adelante, cuando Caleb recuenta esto, suena hasta tierno. El hecho de ver de yo lo que dije, lo dije porque era lo que yo sentía en mi corazón. Era cierto, habían gigantes, habían ciudades grandes, pero en mi corazón yo creí que podíamos hacer. Así que
Esto es lo que Moshe manda al pueblo a realizar. El comentario de GPS Torah nos dice, es diferente, difícilmente concebible que Moshe pudo haber enviado 12 jefes de tribus en una misión de espionaje. Si tal fuera el caso, no se habría arriesgado a enviar a los jefes ni habría recurrido a un número tan elevado de ellos. Cabe destacar que para un verdadero caso de espionaje, Josué envió a 2 espías, probablemente entrenados. Eso lo encontramos en Josué capítulo 2. Según la tradición, estas 2 personas fueron Caleb y Pinhas. Por lo tanto, la atención de Moshe solo podía haber sido enviar a una sección de los líderes tribales para que su informe confiadamente positivo disipara las dudas del pueblo sobre su capacidad de conquistar la tierra. Y en esto yo sí estoy muy de acuerdo. Moshe tenía otra cosa muy diferente en mente. Moshe pensaba que ellos iban a regresar diciendo, todo es muy bueno, todo es muy bonito, ahí tenemos estas cosas, hay esto, hay aquello, sí, vamos a hacer lo que Elohim dice que hagamos, tal como hizo Josué y Caleb. Pero eso no fue lo que sucedió. Y por eso es el título de nuestra enseñanza, una respuesta inesperada, porque para Moshe no se esperaba que el reporte fuera como resultó. Así que vemos aquí que la finalidad de la expedición será que los representantes del pueblo vean la tierra y constaten por sí mismos su fertilidad y la amplitud de sus comarcas. Es Moshe quien desea que el pueblo se convenza de las bondades de la tierra y cobren ánimo para subir y conquistarla. El Moshe lo que quería era que todos supieran lo que él sabía y que todos al unísono disiparan todas las dudas, no tuvieran ningún temor y estuvieran bien motivados, muy motivados con todas las buenas noticias a subir y a conquistar la tierra. El tercer personaje que tenemos en la petición, la intervención de Elohim. Elohim en el capítulo 13, verso 2 dice, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán. La palabra para enviar aquí es tur, es la misma que utilizó Moshe en Números 13, 17. Esta palabra puede denotar investigación estrictamente objetiva. El investigador observa las cualidades especiales de una cosa y las reúne como expresión de un concepto, como se presenta en Eclesiastés capítulo 13, 27, 25. Nos dice, dirigí mi corazón a conocer, a investigar y a buscar la sabiduría y la razón. Este es el sentido de esta palabra. Es un conocimiento, es una investigación que tiene el fin buscar la sabiduría y la razón. En la aplicación como está en Eclesiastés. Así que esta palabra lo que tiene como fin es como si juntaras ciertas partes para llegar a un todo y poder tener una conclusión. Pero estas partes tienen que ser objetivas. El Rabbi Hirsch nos hace este comentario muy interesante. Pero también puede denotar la exploración con un propósito subjetivo y en tal caso denota principalmente la búsqueda de los puntos buenos adecuados para algún propósito previsto, que es el caso de los espías. En consecuencia, el mandato de Elohim cambió y amplió la misión de los espías. No se les encomendó únicamente buscar la mejor manera de conquistar la tierra. Ese objetivo era ahora secundario. Su misión era más bien llegar a conocer la tierra misma como base para el desarrollo de una nación y se les indicó que debían considerar la tierra desde un doble punto de vista, no solamente en aquella tierra que vamos a conquistar, sino también debían ver la tierra como una misión, más allá de solo conquistarla, sino desarrollarse como una nación escogida
que serviría de ejemplo a las demás naciones. Así que en lo que Elohim amplió en la petición, en el mandato que le da a Moshe, le dice, no se trata solamente de cómo son las ciudades y por dónde entran y la estrategia, porque la estrategia la tenía el Eterno, pero la misión que les da el Eterno cuando da esta orden es que puedan ver más allá de sus ojos físicos y ver a su nación establecida en la tierra, ver la promesa cumplida, ver el crecimiento de esta nación, ver el futuro de esta nación establecida en una tierra, influenciando en las naciones vecinas, creciendo, madurando, estableciendo los servicios en el tabernáculo, más tarde en un templo. Hashem quería que ellos pudieran ver ese futuro, que ellos pudieran hacer esa conexión. Porque la estrategia siempre dependía del Eterno, dependía en ese momento y dependió 40 años más tarde. Pero la actitud que ellos debían tener tenía que ser aquella adecuada, no simplemente llegamos aquí, nos mudamos y antes vivíamos en el desierto, ahora vivimos en una tierra firme y aquí se acabó. No, es que pudieran verse como esa tierra de la promesa y el pueblo de la promesa, y que vieran más allá de una tierra física el ejemplo y la misión espiritual, la responsabilidad que ellos tenían como nación, ya no como un pueblo errante en el desierto, sino como una nación en medio de las naciones. ¿Cómo se llevó a cabo el informe? Las directrices de Moshe, capítulo 13, verso 17. Cuando Moshe los envió a reconocer la tierra de Canaán, les dijo, subid allá al Negev, después subid a la región montañosa. Ved cómo es la tierra y si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o muchos, perdón, y cómo es la tierra en que viven, si es buena o mala, y cómo son las ciudades en que habitan, si son como campamentos abiertos o con fortificaciones, y cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, hay allí árboles o no, procurad obtener algo de fruto de la tierra. Y era aquel tiempo de las primeras uvas maduras. Bien, en el versículo 18, ¿qué nos dice? Este versículo nos encierra dos pedidos principalmente para el informe que Moshe pide. Primero, el aspecto topográfico de la tierra, o sea, las particularidades del terreno. Hay montañas, son valles, son colinas, o sea, ese aspecto de la topografía. El segundo aspecto que menciona en este versículo es el aspecto etnológico. E implica entonces el carácter de los pobladores de la zona. Por esto debe entenderse las condiciones espirituales y morales de los pobladores. También debían estimar la cantidad de los habitantes. Así que este informe, hasta donde vamos viendo, no es simplemente cómo es mejor, cómo atacamos, sino vamos a conocer esta tierra, vamos a ver qué es lo que hay. Versículo 19, si es buena o mala. Según Rashi, esto se refiere a los recursos hídricos, o sea, los ríos, manantiales, lagos, cómo estaban estructuradas las ciudades, como dice el versículo, si eran abiertas, campamentos, si eran ciudades, o sea, cómo estaba organizada la sociedad, cómo se daba esta estructura, poder ver, entrar y ver cómo es este lugar. Básicamente es eso. Verso 20. Si la tierra tiene la capacidad de ofrecer una fuente de sustento y bienestar nacional, también debían observar si había bosques. Así que en la parte de la tierra, Moshe quería saber, mira, es fértil, se dan los frutos, podemos sembrar, cuánto podemos, ¿verdad? Esto puede traer el sustento para toda la nación. Si hay árboles o no, lo que estaba pidiendo era, hay zonas que son boscosas, o no, o son más desiertas, no sabían, no la habían visto. Por lo tanto, estas directrices de Moshe fueron específicas y estaban dirigidas a hacer un reconocimiento de lo que allí había. No se les pidió hacer conclusiones ni tampoco una estrategia militar. Vamos entonces al detalle del informe. El primer informe. Bamidbar 13:15
25 al 29 nos dice, y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Y fueron y se presentaron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Y les dijeron, y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación, y le contaron diciendo, fuimos a la tierra a la cual nos enviaste, de la cual fluye leche y miel, y estos son sus frutos. Solo que el pueblo que vive en aquella tierra es fuerte y las ciudades están fortificadas y son muy grandes. Y también vimos allí a los hijos de los gigantes, los amalequitas. Viven en la región del sur de la tierra, y los eteos y los jebuseos y los amorreos viven en la región montañosa, y los cananeos viven junto al mar y a la ribera del Jordán. ¿Qué encontramos entonces en este primer informe? Los espías no fueron directamente a Moisés y Aarón, sino más bien se presentaron ante toda la congregación. Esto demuestra ciertas malas intenciones. E incluso parece ser que en esta expresión, a la tierra que tú nos enviaste, incluso hace acusar a Moshe de o hacerlo responsable al decir la tierra que tú nos enviaste. Esto explica por qué al final se revela a la autoridad, el pueblo se revela a la autoridad puesta por Elohim y propone elegir un nuevo líder que los regrese a Egipto, porque desde este primer informe se siembra esa duda de que esto no parece bueno y el culpable es Moisés. Número 2, la tierra que fluye leche y miel. Esta expresión busca responder a las preguntas de Moisés acerca de cómo era el fruto de la tierra, pero también lleva otra finalidad, dar credibilidad a su mensaje. Los sabios enseñan que la calumnia que no tenga algo de verdad al principio no será aceptada al final. Por lo tanto, algo de verdad matiza la mentira o la calumnia que venga más adelante. Por eso lo primero que presentan es lo verdadero. Aquí están los frutos, son grandes y sí, es muy bueno. Esto es lo que hay, pero, y ahí empieza el pero. Este fue, por lo tanto, un informe que estaba en un desorden, porque eso no fue lo primero que Moshe les pidió, eso fue lo último que Moshe les indicó. Los espías en el verso 28 usan el término hebreo efes, que significa cesar. Implica que no importa cuán bueno sea el fruto, existen grandes impedimentos. Aquí ellos se extralimitan en sus funciones y no informan objetivamente, agregando apreciaciones personales. Esta palabra, efes, en hebreo, aunque está traducida como pero, por lo tanto, en el versículo anterior, cuando ellos dan la explicación y son los frutos, son estos, pero, esa palabra es efes, pero significa cesar. Y cuando se traduce literal es como decir, los frutos son buenos, son grandes, pero olvídalo, las ciudades son fortificadas, allí viven gigantes. Eso es lo que implica esa palabra. No es simplemente pero, es como ponerle un fin. Eso es bueno, pero olvídate, eso no es para nosotros. Porque mira esto, las ciudades son así, las personas son de esta manera, nosotros somos de esta forma. Así que por mejor que sea el fruto, esto no es para nosotros. Ellos siguen diciendo, el pueblo es fuerte y ciudades fortificadas, lo cual sí también es cierto. Los muros de las antiguas ciudades cananeas tenían entre 9 a 15 metros de altura y a veces de 4 a 5 metros de grosor. Así que simplemente eso no era una mentira. Eran ciudades muy fortificadas. Ciertamente también vivían personas gigantes. Eso no era cierto. El problema de este primer informe que ellos dan es que comienzan a sembrar la duda y lo dejan como
A ver qué ustedes piensan sobre esto. Se lo deja el pueblo. Mencionan a los gigantes y a los amalequitas. Los amalequitas no habitaban en la tierra. Eso fue un detalle interesante que encontré. Pero vivían cerca y había razón para temer que repentinamente ellos lo atacaran durante la conquista de la tierra. Ellos ya habían experimentado la violencia de ese pueblo sanguinario. Es interesante que ellos traen a colación lo de los amalequitas como un obstáculo, puesto que ellos no intentaban conquistar a los amalequitas, porque de esa tierra no era parte de la que ellos debían conquistar. Pero ellos lo añaden a su informe. Así que aquí vemos que hay algo que está detrás de estas personas que quieren minar el corazón del pueblo de los israelitas. Este es un discurso retórico y su objetivo es convencer, persuadir a la gente de una proposición cuya verdad no es evidente. El núcleo de un discurso retórico es el argumento en sí, que debe basarse en evidencia y argumentos racionales. Esto caracteriza el primer informe de los exploradores, que tiene 3 puntos principales. La tierra es fértil, los lugareños son fuertes y las ciudades son fortificadas. Este informe comienza a tener su efecto, ya que lo que sigue es la intervención de Caleb para contrarrestar lo que ellos habían dicho. No perdamos de vista entonces la misión que les fue dada. Si hacemos una evaluación de los espías, ni se acercan al pedido que les hizo Moshe. Vemos que este informe, aunque no se ve tan fuerte, acuérdense que solamente tenemos la narrativa del editor del libro de Barim. Lo cierto es que esto tuvo un gran efecto en el pueblo, porque seguido este informe, entra entonces en escena Caleb, y entonces intercede y trata de aplacar, de aminorar, de balancear un poco las palabras de los espías, de los otros 10, para que el pueblo no se alborotara, porque aparentemente el pueblo se estaba alborotando con lo que ya le habían dicho. El pueblo ya no estaba contento. Así que entra en escena Caleb y dice, sí, esto pasó, pero podemos entrar. Y entonces Caleb hace su intervención. Por eso sabemos que este informe sí iba cargado de mucha entrelínea, donde dejaba al pueblo la decisión de, piénsalo tú, ¿qué tú crees? No se lo dijeron de lleno, pero le sembraron la duda. Veamos entonces el segundo informe que da los espías. Luego que Caleb interviene, entonces ellos entran nuevamente en escena. Cuando Caleb intenta aplacar el pueblo y calmarlo, ellos se dan cuenta, no, tenemos entonces que subir el tono de nuestro informe. Entonces vamos a ir un poco más allá. ¿Qué dice el segundo informe de ellos? Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. La tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anak, que son parte de la raza de los gigantes. Aquí está hablando de los Nefilim. Y a nosotros nos pareció que éramos como langosta. Y así parecíamos ante sus ojos. No sabemos cómo ya investigaron, pero ellos sabían que a los ojos de ellos también les parecían como langostas. Bueno, entonces toda la congregación levantó la voz y clamó y el pueblo lloró aquella noche. O sea, este último reporte fue la gota que colmó la copa. Aquí ya Caleb no pudo hacer más nada, intentó juntamente con Josué, pero ya esto había rebasado los límites. Vamos a ver qué tenemos en este segundo informe. El editor nos aclara que este es un informe falso. Es una calumnia contra Eretz Israel. El verso 32 nos dice que es una calumnia, es un informe que es falso. De antemano nos advierte que esto no es cierto.
Esta segunda parte del discurso utiliza la demagogia. Es un intento de convencer a la gente de una falsedad utilizando pensamientos míticos, falacias lógicas. Ahí, por eso es que entra el aspecto de los nefilim. No solamente eran gigantes, sino que los llevaron en la historia a cuando los nefilim se presentaron por primera vez en Bereshit. Así que fue un retroceso muy grande. ¿Qué les dijeron? La tierra devora a sus habitantes. Eso es una exageración. Eso no sucedía. Todos los hombres son gigantes. En el primer informe solamente algunos eran gigantes. Ahora todos son gigantes. Los gigantes hijos de Anak, estos vivían en Hebrón. Y nos veíamos como langostas y así nos veían. De esta manera, ellos entonces van más allá, dar un paso más allá a lo que al principio hicieron, que sembraron una duda, ahora van con todo lo que tenían, mintiendo y calumniando y difamando la tierra de Israel, incluso la trataron de homicida, porque dijeron traga a sus habitantes, la trataron de homicida. La tierra que antes habían dicho que manaba leche y miel, ahora la trataban como una tierra homicida. Estos discursos funcionan para excitar emociones muy fuertes en la audiencia, como pánico u odio, a menudo con el objetivo de cambiar la lealtad de la audiencia. Y es muy interesante porque justamente eso fue lo que sucedió. Esto resalta una diferencia clave entre los informes. En el primer informe, los exploradores describen la tierra como fluyendo leche y miel y muestran a la gente la fruta que trajeron, pero aquí la tierra devora a sus habitantes. Así que aquí vemos entonces este contraste que ellos hacen entre un informe y otro para lograr un objetivo. Entonces, el resultado del informe. Y nos preguntamos, ¿cómo fue posible que convencieran al pueblo de este segundo informe? En lugar de ofrecer detalles, los espías encuentran un detonante emocional y lo utilizan a su favor. Y esto es el centro del mensaje. Ellos supieron utilizar y manipular la mente y el corazón de ese pueblo. En este caso, el detonante es el sentimiento de inferioridad de los israelitas en comparación con los locales. Ellos sabían que el pueblo no tenía la experiencia, el pueblo tenía un sentido de inferioridad. Apenas un año antes, poco más de un año antes, estaban cogiendo latigazos de los egipcios. Así que era fácil asustarlos. La mentalidad esclava predomina, controlando la mente y la razón. Ellos pierden el enfoque, desvían su mirada y con ella también dejan la fe de lado. Así que para los espías estuvo muy fácil poder llevar al pueblo a este punto, porque explotaron una debilidad emocional del pueblo. Ese sentido de inferioridad, de insuficiencia, de no puedo, de yo no sé, como ni siquiera tengo destreza de guerrero, ¿cómo me voy a enfrentar a un gigante? El resultado de este informe fue un pueblo aterrorizado que entró en pánico, dudó, blasfemó y perdió la fe, y juntamente con la fe perdió la promesa. Según el Midrash de Rabí Levi, 600,000 personas murieron a razón de 15,000 cada año en Tisha B'Av, porque esa noche que lloraron toda la noche, de acuerdo a los sabios y de acuerdo al cálculo, era un 9 de Av. Por lo tanto, todos los que fueron censados murieron a causa de este evento que estamos presenciando. Así que definitivamente los espías explotaron, por decirlo así, la debilidad de un pueblo
para llevarlos a una determinación que era totalmente incorrecta. Una respuesta que no se esperaba Moisés y que nadie en el pueblo se esperaba. El pueblo mandó a los espías porque ellos tenían el deseo de ir, pero ellos, como vamos a ver adelante, ellos destruyeron esa fe. Ellos destruyeron la posibilidad, le quitaron la posibilidad al pueblo de entrar. Y no con esto es justificar lo que ellos hicieron, el herirse, a llorar, a lamentarse, pero realmente ellos tenían una debilidad y había que superarla, porque ellos igualmente habían visto los milagros, ellos habían visto el Mar Rojo abrir, ellos habían visto todo lo que había sucedido, la nube, el tabernáculo. Días antes habían pasado, apenas unos días antes había ocurrido lo que sucedió con Miriam, el castigo de Miriam y cómo fue enferma y cómo fue sanada. Eso lo tenían fresco en sus mentes, pero pudo más la debilidad y la insuficiencia y dejarse llevar por lo que sentían y se veían a sí mismos que por la fe y los actos de benevolencia y de grandeza que el Eterno hacía a favor de ellos. Josué 14, 7 al 8 dice, y le informé como yo lo sentía en mi corazón. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente a Hashem mi Elohim. Esto es lo que dice Caleb. Reconoce que el pueblo hizo coger miedo al pueblo. Fueron los espías los que infundieron ese temor. Salmo 106 nos dice, aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas. O sea, después que escucharon este reporte, se fueron a las tiendas a seguir hablando de lo mismo. Y no escucharon la voz de Hashem. Por tanto, les juró abatirlos en el desierto. Aunque ciertamente ellos tenían unas insuficiencias, eso no justificaba que dejaran de creer en el Eterno. Pero esto sí nos enseña algo, amados, y algo de lo que yo he aprendido en esto, durante esta enseñanza, es que nosotros tenemos que cuidarnos entre saber a quién escuchamos y todo lo demás. Tenemos que cuidarnos de dónde ponemos nuestra confianza, de no caer en el peligro de pensar de que porque no puedo, no sé, yo no estudié, yo no sé hablar, yo no tengo experiencia, caer en el error de rechazar el llamado del Eterno, porque es que no depende de nosotros, depende de Elohim. Y hacer algo así es semejante a lo que hizo el pueblo justamente antes de entrar a la tierra prometida. Tenemos que cuidar, amados, de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Tenemos que no tenemos tener la autoestima adecuada, que no pensemos nosotros más de lo que somos, pero tampoco menos. Que sepamos que somos criaturas de Elohim, que somos hechura suya, que tenemos habilidades, que tenemos dones, que tenemos particularidades especiales que el Eterno nos ha dado y que las ponemos a su servicio, que no somos perfectos, es cierto, pero somos creación suya. No somos un accidente, somos creación suya. Y como creación de Él, nos hizo perfectos. Y en sus manos nos hace un instrumento afinado para la obra del reino. No vayamos a caer en el error de decir no a algo que el Eterno nos está pidiendo porque no sé hablar, me da miedo, soy muy tímido, porque esas son las excusas básicamente que puso el pueblo. Nosotros no somos nada, somos como langostas, ellos se vieron como langostas. Y es interesante el animal que ellos escogen, porque las langostas es el único insecto que el pueblo tenía permitido comer. Así que ellos en su mente quizás se imaginaban un gigante agarrándolos y echándoselos a la boca. No sabemos qué imagen pudieran tener ellos
pensando en que nos pueden realmente tragar. No nos podemos ver como langosta, no te puedes ver como una langosta. Eres un hijo de Elohim, eres una hija de Elohim. El Eterno ha puesto capacidades especiales en tu vida para alcanzar el propósito para el cual Él te ha llamado. Vamos a ver un ejemplo en la Brit Hadashah y lo encontramos en Mateo, Matillá. Cuando Yeshua está caminando por el mar y hay una tempestad, vamos a ver qué sucede. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Yeshua vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y andando sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y Yeshua les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Respondiéndole Pedro le dijo, Adón, si eres tú, mándame que vaya descendiendo, que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Yeshua. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo, Adón, sálvame. Y al instante Yeshua extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Veía esto cuando estudiando lo otro, vino esto a mi mente y es exactamente la misma situación. Nada cambió con los años. Yeshua, Pedro pide a Yeshua caminar sobre las aguas en medio de una tormenta y Yeshua le dijo, sí, no hay problema, bájate de la barca y camina. Pero cuando Pedro desvió su mirada de Yeshua y la puso en las olas, en las tormentas y en el viento, comenzó a hundirse. Es exactamente lo que sucedió a la congregación de Israel. Pues desviaron la mirada del objetivo, desviaron la mirada de Hashem, de sus promesas, de sus prodigios, y la pusieron en dónde? En su insuficiencia, en que no podemos. Y al fijar la mirada, pierden la fe. ¿Qué pasó con Pedro? Perdió la fe. Pero algo que vi hoy mientras seguía repasando esto y el Eterno puso en mi mente, cuando Yeshua ve que esto sucede con Pedro, no le dice, ay, perdón, Pedro, te asusté, te asustaron los vientos, está muy fuerte el mar, no te preocupes, yo le voy a decir que se calmen. Eso no fue lo que hizo Yeshua. Le asió la mano y lo rescató. Y cuando lo sacó del agua, no le preguntó, ¿estás bien? ¿Te ahogaste? ¿Tragaste agua? No, lo regañó. Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es exactamente, amados, lo que pasó con el pueblo de Israel. Pedro llevó su regaño. El pueblo de Israel tuvo su decreto. Somos una generación que experimenta grandes retos. Creo que somos esa última generación que ya está sintiendo los vientos de los días del regreso de Mashiach. Entonces, debemos preguntarnos, ¿dónde está mi fe? ¿Sobre qué roca voy a pararme cuando las ráfagas de la tormenta me hagan titubear? ¿Hacia dónde voy a fijar mi mirada? ¿Tendré el valor necesario para resistir? Son preguntas, amados, que nos tenemos que hacer. Porque yo no soy de las que trato de ver qué fue lo que pasó y evaluar y sentar a la gente en un juicio porque no estaba allí. Pero sí me gusta aprender de lo que sucedió. Y si aprendemos algo de lo que sucedió a los israelitas en este día, es que tenemos que ver dónde nuestra mirada está puesta. Tenemos que ver qué informe nosotros vamos a escuchar. Tenemos que saber que aunque podamos sentir algo de temor y decir, bueno, yo no soy muy diestra, pero en las manos del Eterno yo lo voy a hacer y yo sigo hacia adelante. Tenemos que evaluar todas esas posibilidades en nuestra vida.
porque los tiempos en los cuales estamos viviendo nos van a pedir que nuestra fe sea puesta en prueba. Caleb conquista Hebrón. Josué 15:13 nos dice, Josué dio a Caleb, el hijo de Jefoné, una parte de los territorios de la tribu de Judá, porque Caleb era de la tribu de Judá. Conforme al ordenado por el Eterno, le dio Hebrón, la ciudad principal de los descendientes del gigante Anak. Caleb echó de allí a 3 descendientes de Anak, llamados Sesai, Aimai y Talmai. 40 años más tarde, seguían las mismas ciudades, los mismos habitantes, las circunstancias no cambiaron. Hashem no se lo hizo más fácil que la primera vez. Josué 14 nos dice, y he aquí, tengo 85 años. Esto es hablando Caleb con Josué. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moshe me envió, como era entonces mi fuerza. Y ahora mi fuerza para la guerra. Y así es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. 85 años tenía Caleb cuando entró a la tierra prometida y luchó con los gigantes de Hebrón y venció a los descendientes Sesai, Aimán y Talmai. Así que 40 años después, tal vez para ese entonces tenía unos 45 años, 40 años, los 40 años es lo que dice. Entonces, con menos fuerza y más envejecido, pero dice que se sentía igual, pero obviamente los años habían pasado, Caleb tuvo que enfrentar el mismo reto. Y como había pedido la tierra para Hebrón, como el Eterno se lo había prometido, era una tierra especial, ahí están las tumbas de los patriarcas. La conquistó, pero fue una de las más difíciles porque allí sí habitaban los descendientes de Anak, que eran una raza de gigantes, de hombres gigantes. Pero los sacó, los quitó. El Eterno estuvo con él y le dio la victoria. Josué, Caleb y los jóvenes que nacieron en el desierto se enfrentaron a los hijos de Anak, al amorreo, al jebuseo, pero el pueblo ya no tenía miedo. Las circunstancias eran las mismas, las ciudades eran las mismas, el punto por donde entraron era el mismo. La única diferencia es que esos jóvenes ahora no tenían miedo, no tenían temor y confiaron en el Eterno, en que Él, juntamente con ellos, entrarían a la tierra, la conquistarían y la poseerían. Al igual nosotros tendremos que enfrentar tiempos aún más difíciles. Cada día llega un reto nuevo a nuestras vidas. Y así como el pueblo de Israel tuvo que mantenerse firme en la promesa, si la querían alcanzar, año tras año, reto tras reto, igualmente nosotros tenemos que mantener nuestra fe, nuestra emuná en el Eterno. Y ya para terminar, Yehoshua nos dice, el Eterno hablando a Yehoshua, ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque Adonai tu Elohim estará contigo donde quiera que vayas. Ahora, cuando leemos las palabras en Josué, esfuérzate, sé valiente, no tengas temor, yo estaré contigo, y se la repite, se la repite. Ahora nos hace sentido porque el Eterno le repitió tantas veces, esfuérzate y sé valiente, no te acobardes, no tengas temor, porque el temor podía llegar igualmente, porque como les dije, seguían las mismas circunstancias. Pero el Eterno le hizo mucho hincapié, no te acobardes. Igualmente a nosotros, amados, cuánto temor a veces nos da. Volviendo al título de nuestra enseñanza, una respuesta inesperada. Cada uno puede preguntarse, ¿qué respuesta inesperada he recibido?
¿Acaso una prueba, un estudio clínico? ¿O la respuesta de mi jefe en mi trabajo? Tal vez mi respuesta inesperada es mi matrimonio, son mis hijos. Tal vez la respuesta inesperada es mi situación económica, mi enfermedad. Póngale el nombre que usted desee. Pero hemos recibido muchas respuestas inesperadas en nuestras vidas. Yo he tenido varias respuestas inesperadas, unas más inesperadas que otras. Y eso me ha enseñado que no dejan de llegar. Siguen llegando respuestas inesperadas. Entonces, ¿qué es lo que haremos? Con cada respuesta inesperada, con cada cosa en el camino que nos encontramos que no contábamos con que eso nos sucediera. ¿Qué haremos? Lo que Hashem dijo a Josué: sé fuerte y valiente. Ser fuerte y valiente. Como le dice a Josué, ¿no te lo he ordenado yo? Es una orden. Ser fuerte y valiente no es, yo te sugiero que seas fuerte. No, es una orden. Sé fuerte y valiente. No temas, porque Adonai tu Elohim estará contigo donde quiera que vayas. Toda la tierra que pisares, allí Elohim lo acompañó. Todo el trayecto de tu vida, Elohim te acompañará, lo atravesará contigo. Pero tienes que mostrar valentía. Hay que mostrar valor. Hay que sacar ese coraje que llevamos dentro y no amilanarnos, no retroceder, mantenernos firmes, creyendo, caminando, que lo veremos. Si Él lo dijo, lo veremos. Si Él lo prometió, Él lo hará. Shabbat Shalom, amados. Oramos. Padre, te doy gracias por esta enseñanza, Padre, por esta palabra. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que escuchan esta enseñanza, que tú a todos ellos les dé, Padre, una doble porción de fortaleza, de consuelo, Padre, que ellos puedan ver más allá, eterno, como tú le dijiste a Moshe cuando fueron a ver la tierra, que ellos puedan ver más allá de lo simple que está delante de sus ojos, que ellos puedan ver más allá el propósito que tú tienes con la vida de cada uno de ellos, que ellos puedan ver que esto total es momentáneo, temporero, es pasajero, que lo verdaderamente valioso está aún más allá y que nada ni nadie lo podrá tomar porque es incorruptible. Yo te pido, eterno, que a cada uno de ellos, conforme a la necesidad, conforme a la petición que tienen delante de ti, mira las respuestas que ellos están esperando, las respuestas que han recibido. Yo te ruego, eterno, que para cada una de ellas tú abras una puerta y que tú envíes desde el cielo eterno un ángel con la solución, Padre, con las directrices a llevarse a cabo en cada circunstancia, eterno. Fortalécelos el tiempo que sea necesario hasta que la salida llegue. Dale la sabiduría, Padre, a las familias, a los padres, a las madres, esposos y esposas, Padre. Dale sabiduría y entendimiento para poder ver y esperar el día, Padre, en que tú darás la salida a cada circunstancia. Por los méritos de Yeshua, yo te lo ruego, eterno, que sean ellos, Padre, hoy y cada día fortalecidos en ti, fortalecidos en tu presencia, por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.